Con las amigas todo florece. Amiga, date cuenta. La amistad es el nuevo amor. Hermana, yo sí te creo. CIMAC Radio presenta Amigas, no rivales. Un análisis de los relatos culturales de la amistad entre mujeres. Con Marisabel Macías y Selvia Vargas, por Violeta Radio 106.1 FM. Súbete, amiga, vamos a tirar al patriarcado. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas a un programa más de Amigas No Rivales. Les recuerdo que mi nombre es Mar y me acompaña mi amiga Cel. Hola, hola. Esta tarde tenemos un programa sobre amistad política, pero antes de entrar de lleno al tema, les recuerdo que visiten las redes sociodigitales de Violeta Radio y de CIMAC, además de seguirnos en nuestro Instagram Amigas No Rivales. Bienvenidas a esta emisión. Como bien dice mi amiga, vamos a hablar sobre amistad política y para ello traemos como producto cultural un texto de Eda Gaviola que se llama Apuntes sobre la amistad política entre mujeres. Queremos enfocar nuestras reflexiones y el tiempo de esta emisión a revisar algunas de las importantes ideas y reflexiones que nos trae Eda Gaviola en relación con su amistad con Margarita Pisano. Eda Gaviola es una historiadora feminista chilena y Margarita Pisano fue una arquitecta, escritora, teórica lesbiana y feminista que desafortunadamente falleció en el 2015, también chilena. Quisiera retomar las palabras de Eda Gaviola, la forma en la que inicia este texto, y dice: comencé a escribir estas líneas en marzo de 2015, impulsada por mi amistad con Margarita Pisano. A la fecha que terminó, ella ha muerto, pero su pensamiento sigue volando alto en mí. De alguna manera, con este texto, cumplo mi promesa hecha en abril de escribir. Qué dedicatoria tan entrañable, y lo primero que me viene a la mente es que no esperemos a que nuestras amigas ya no estén para cumplir estas promesas de escritura. Que digo, supongo que Eda Gaviola y Margarita Pisano se escribieron mucho, pero bueno, esta carta en particular o estas reflexiones sobre la amistad política entre ellas, si ya no llegó, ¿no?, a la vida terrenal de Margarita Pisano, pero seguramente donde quiera que esté pudo pues apropiarse de estas letras dirigidas a ella. Este programa va a ser un poco especial en cuanto al formato, porque vamos a leer algunos fragmentos y darle la palabra a la otra para que nos regale también pues reflexiones inspiradas en esas ideas. Voy a empezar con un fragmento que viene después de un subtítulo que dice: Margarita, la maestra y socia, del desprejuicio a la amistad política. Hablar de la amistad política es hablar de un proceso que arranca en el encuentro y en la necesidad urgente de cambiar de signos la vida y la historia, pasando por la construcción respetuosa de confianzas y querencias mutuas que se van perfilando en el camino del descubrimiento de la otra, de una misma y de una genealogía de mujeres. Un elemento central en la construcción de la amistad política es el despojo de la animadversión a la otra, de las envidias y de las rivalidades, y el mantener presente que es necesario trabajarlas, desmenuzarlas y estar atentas para que no vuelvan a aparecer como parte del mandato histórico de la enemistad entre mujeres y la misoginia internalizada. Muy potente, poniendo ya sobre la mesa muchos aspectos que hemos ido revisando, ¿no? A propósito de varios temas que hemos traído al programa. También esta emisión es con la intención de continuar el diálogo que establecimos alrededor de la sororidad y del afidamento. Y justo trae, ¿no?, esta parte de los signos, ¿no? Un poco ahí relacionándolo con la parte simbólica que nos trae el afidamento. Me gusta mucho también que menciona la parte de la genealogía, ¿no? O sea, la importancia también
de pensar que esta construcción política que decidimos hacer con amigas no está empezando en la nada, ¿no? O sea, no parte en un vacío, sino que está contextualizada y que es posible que se dé gracias a un camino que ya se ha recorrido, ¿no? También por eso la importancia o la intención también de traer estas conversaciones a este espacio, ¿no? Para no sentirnos solas, ¿no? Sino que ya ha habido mujeres que han recorrido y que no ha sido sencillo, ¿no? Traer estas reflexiones, justo porque hay que construir referentes, hay que construir incluso pues ese pensamiento nuestro, ¿no? Y bueno, de nuevo, cómo trae la importancia de desmenuzar esas envidias, ¿no? O sea, como esta decisión me parece como muy consciente de ir en contra de este mandato histórico que nos separa a las mujeres, que nos pone en competencia, y dice, ¿no? Como quitarnos esta, pues, competencia o esta rivalidad y traer, o sea, sacar y desmenuzar las envidias, ¿no? O sea, eso me parece muy importante porque cuando empezamos las emisiones, como que yo venía muy así de, no, sí, la incomodidad y toda esa parte, como es que es importante, y realmente como que no había hecho muy consciente que yo ya había leído estas cosas, o sea, que es importante hacerlo, es decir, no solamente es una práctica que se nos ocurre, porque igual estaría, o porque no se hace, sino realmente tiene un peso político, ¿no? Es decir, como no solamente se trata de construir otras formas de relación, sino realmente hay un peso político en poder ser capaces de sacar esa parte del espacio privado, ¿no? Y de desmenuzarlo para, pues eso, también hacer consciente todas esas cosas que se nos imponen y que aprendemos de una manera, pues no muy consciente, ¿no? No pido más que libertad, yo voy tejiendo mi lugar. Logro reconocer el centro de mi piel. Ya sé volar con claridad, sin depender de los demás. Logro vestirme fiel de lo que quiero ser. Trato de perdonarme, reconciliarme con mis quimeras. Voy tejiendo el camino, pues el destino es a mi manera. Y si nado mis lagos, yo quemo estragos muy fácilmente. Voy fluyendo hacia adentro, enciendo mi cuerpo y fuego mi mente. No pido más que libertad, yo voy tejiendo mi lugar. Logro reconocer el centro de mi piel. Ya sé volar con claridad, sin depender de los demás. Logro vestirme fiel de lo que quiero ser. Fuega, 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 fuega. Fuega, 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 fuega. Aprendiendo a tocar cada uno de mis rincones, sé que voy a encontrar toda cura para mis dolores. No estoy haciendo mal por ser fuerte como cascada. A mi feminidad la acaricio cada mañana. Fuega, fuega. Fuega, 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 fuega. No pido más que libertad, yo voy tejiendo mi lugar. Logro reconocer el centro de mi piel. Ya sé volar con claridad, sin depender de los demás. Logro vestirme fiel de lo que quiero ser. Fuega, 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 fuega. En CIMAC Radio queremos escucharte.
Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Todas las relaciones están significadas por el poder y el dominio. Construir respeto y horizontalidad implica un esfuerzo cotidiano de deconstrucción. Esto es fundamentalmente válido en la amistad y en el amor. De esta manera, con Margarita, la complicidad entre mujeres la fuimos construyendo en largas caminatas, conversaciones, donde lo íntimo afloraba con todas sus fuerzas. Allí comprendí que no puede haber ningún lugar sagrado, que no se toque, que no se analice desde el más simple interés humano y desde la sabiduría acumulada entre mujeres. Ahí está la intensidad presente. No hay lugar que no se toque, me encanta, que no se analice desde el más simple interés humano y la sabiduría acumulada entre mujeres, entre las amigas, entre ese vínculo, en ese terreno fértil para la imaginación que es la amistad entre mujeres. Me gusta mucho este fragmento porque de inicio nos hace tomar conciencia sobre el poder y el dominio, sobre cómo en esta sociedad o en este mundo, cuando hablamos de poder, parece que nos es muy difícil desligarlo del ejercicio de sometimiento o de dominio. Entonces yo creo que nos toca, una vez que asumimos o admitimos que toda relación implica una relación de poder, pues empezar a reconceptualizar el poder para que esté alejado de las jerarquías, para que esté alejado del sometimiento, de la dominación, porque a veces, lo queramos o no, se da, y se da justamente por lo que dice Eda Gaviola aquí, porque construir respeto y relaciones horizontales pues implican un esfuerzo cotidiano. Es un trabajo que se lleva a cabo día a día, que se crea en la interacción continua con las amigas, y me encanta que ejemplifique cómo en esta relación específica de ella y Margarita, pues la fueron construyendo a través de caminatas, de conversaciones, y que ahí salía, dice, ¿no? Como con todas sus fuerzas, ahí afloraba esta complicidad y esta otra forma de relacionarnos, pues más vinculada al amor. Ella separa amistad y amor, pero creo que pues al final ya también muchas hemos hablado de cómo la amistad es amor también, ¿no? Solo que de pronto quizá nos hacen que creamos que son aspectos diferentes. Pero bueno, me encanta esto, y también porque de pronto somos esas amigas que analizamos todo y pues no sé si siempre se dé, o no sé si en todos los vínculos es algo que se disfrute. Digo, nosotras lo disfrutamos y también por eso este programa, y creo que también con otras amigas lo disfrutamos. Pero sería muy interesante escuchar cuáles son esas otras formas en las que las amigas van creando complicidad. Porque pues diría una amiga, para gustos los colores, entonces supongo que cada vínculo tendrá actividades diferentes, pero me encanta esto de las largas caminatas, de las conversaciones profundas, y yo agregaría, bueno, ahí no dice profundas, pero sí que las imagino así, profundas e intensas, y que no haya nada vinculado a esa amistad que no pueda pasar por ese ojo crítico del feminismo, y que, bueno, es crítico, pero también está lleno de ternura y de comprensión. Si les parece, vamos a leer otro fragmento. Este forma parte de un subtítulo que dice Construir complicidades políticas. Las complicidades políticas son las más difíciles de construir. Soy una convencida que para hacerlo es necesario tener proyectos comunes, pensar juntas y un profundo reconocimiento a la otra, a sus saberes y autorías, para poder lograr el aprendizaje recíproco, pero también partir de un entramado de ideas comunes,
un análisis crítico y compartido de la realidad y de la experiencia histórica de las mujeres, capaces de fluir y trascender en el acto que va de lo personal hasta lo político. Qué gran potencia en este párrafo que nos compartes. Me parece muy importante que ponga sobre la mesa la dificultad de construir estas complicidades políticas, pensando no solo en esta deconstrucción cotidiana que también menciona, y que implica, ¿no?, una práctica pues personal y compartida, sino también en el contexto, ¿no?, en donde se insertan estas relaciones. Pues justo no es tan sencillo construir estas complicidades. Y también me gusta mucho cómo pone sobre la mesa como vaivén entre la individualidad, entre el pensamiento propio, pero también en la construcción pues común, ¿no?, de ideas comunes, a partir también de un análisis crítico y compartido de la realidad. Y bueno, también me llevó hacia lo que hablábamos en la emisión pasada sobre el afidamento, esta parte que ella menciona sobre el profundo reconocimiento a la otra, ¿no?, como una de las cuestiones o de los aspectos que tendrían que atravesar esta construcción de complicidad política. Me parece muy importante, pues eso, ¿no?, como señalar la importancia de reconocer la autoridad de mi amiga, ¿no?, y de la otra. Y también me cuestionaba si el cariño que tenemos por nuestras amigas facilita ese proceso o no es necesario, ¿no? O sea, me lo cuestionaba porque creo que ante esta imposición patriarcal de mantener a las mujeres pues en constante rivalidad, pues a veces nos cuesta mucho reconocer la sabiduría de otras mujeres. Pero cuando ya hay cariño, pues parece un proceso mucho más sencillo. Entonces eso, me pregunto si el cariño es un factor que es necesario para ese reconocimiento. Creo que no tendría que serlo, pero seguramente lo facilita. No sé ustedes qué piensan. Pero para seguir dando que pensar, quisiera compartirles otro fragmento. Construimos relaciones transparentes y honestas. Pensamos juntas. Aprendimos a acuerpar las ideas de la otra sin perder la capacidad del pensar propio. Aprendimos a estar expresadas, sin dejarnos subsumir en el actuar de la otra. Hicimos ejercicios de actuancias políticas que influyeron fuertemente en otros entornos. Nos opusimos a las operaciones de desmontaje de nuestras radicalidades y nos divertimos. Muy importante la diversión. El placer. El placer y la alegría, el goce compartido. Me encanta este fragmento también porque nos lanza varias preguntas. ¿Cómo construimos nosotras los vínculos amistosos? O cómo los construimos y también cómo los caracterizamos. ¿Qué características, qué singularidades podemos decir de nuestros vínculos? Claro, además de que son transparentes y honestos, que ya también en el programa pasado hablábamos de lo esencial que es la honestidad, que es la lealtad, la confianza, pero ¿cuáles son esas otras características que habitan el vínculo con nuestras amigas? Y creo que también este fragmento del texto pues nos deja claro que la simbiosis no es el camino. Me encanta esto de aprendimos a estar expresadas, pero sin dejarnos subsumir en el actuar de la otra. Y también me preguntaba cuáles son esos ejercicios de actuancias políticas que nosotras llevamos a cabo en los vínculos con otras mujeres o en los vínculos de amistad feministas que tenemos, porque a lo mejor pues no todas nuestras amigas son feministas o no con todas compartimos este andar feminista, pero con las que sí, con las que hacemos conscientes estos ejercicios, con las que nos proponemos así de manera hablada, pactada, trabajar día a día, pues cuáles son esas actuancias políticas. Y creo que es súper importante que podamos dejar huella de ello, que podamos escribir, que podamos mostrar también hacia afuera, hacia otras y otros, estos actuares, estas posibilidades, estas acciones gustosas. Y me encanta que cierre con lo de nos divertimos, porque al final también es compartir o dar referentes
de estos placeres que generamos o que nos procuramos entre las amigas. Me gustaría compartir un último fragmento. A mi juicio, construir amistad entre mujeres implica relacionarse desde la horizontalidad, en la ruptura de las jerarquías, es decir, y como muy bien lo expuso Margarita, en el abandono del juego de dominio y el descubrimiento de otros contenidos del poder que hagan posible entrar en el reconocimiento a los saberes, en la reflexión inteligente y en la capacidad de respeto desde las potencialidades y no desde las carencias humanas. De nuevo pone sobre la mesa esta parte, ¿no?, de la horizontalidad, como esta manera de reconocer, visibilizar estas relaciones de poder y de dominio. Y me gusta mucho esta última parte, ¿no?, de las potencialidades en lugar de las carencias, ¿no? Como esa puede ser justo una de las vías para hacer posible esa horizontalidad, que me preguntaba en qué contextos o si en todos los contextos podríamos hablar de esa horizontalidad. O sea, seguramente hay algunas condiciones entre mujeres que no permitan de manera tan sencilla esa horizontalidad, o qué tendríamos que hacer, ¿no?, para que seguramente en algunas relaciones pudiera verse de manera más evidente esas relaciones de poder y de dominio, y por lo tanto sería tal vez un poco más difícil acercarnos hacia la horizontalidad, ¿no? Incluso cuestionaría si es posible en todas las relaciones de mujeres, ¿no? Seguramente por eso compartimos pues con nuestras amigas pues ciertas condiciones sociales, materiales, ¿no? Eso poniéndolo en la posibilidad de un vínculo amistoso, pero bueno, cómo enfocarnos en la potencialidad y no tanto en la carencia, ¿no?, pudiera ser justo una de esas vías. También pensaba en esto de la horizontalidad, la responsabilidad de definir unas o marcar pautas sobre una horizontalidad alcanzable, porque creo que también ha sido muy criticada esta propuesta. Y entonces hay quien dice dentro de la teoría feminista que esa horizontalidad es inalcanzable. Entonces, bueno, pensaba, pues tenemos que reconceptualizarla de una forma que sí sea posible y alcanzable en nuestros contextos, para que se logre y para que más esa horizontalidad no esté peleada con reconocer la autoridad y el liderazgo de otras mujeres. Sí, claro. Y que no se vuelva no se puede, pues ni modo, ¿no? Ajá. Y entonces ya perdemos la posibilidad del vínculo. Quiero azul, celeste, aunque me cueste morir. Médula silvestre, florecida del espacio. Soy el sol poniente con mi núcleo fluorescente carmín, deshebrándome por sobre todo lo que alcanzó. Soy la resistencia de los pararrayos. Soy la competencia de la combustión. Si me pega el fuego, me lo guardo. Mi voltaje se alimenta
las noches los espíritus del bosque están aquí resucitando de su y somos engranaje con el tuétano salvaje, animales viscerales espaciales, Anunnakis anormales. Y bueno, finalmente quisiéramos cerrar este programa compartiendo un último fragmento, esta vez de La pluma de Margarita Pisano, un fragmento que nos parece ya ha sido reproducido y compartido, pero no sobra retomarlo para quienes no lo hayan leído. Y bueno, también como un bello recordatorio de por qué la amistad sería un tema tan importante en un contexto político, ¿no? y feminista. La amistad, me parece, se construye con un pie en lo privado y el corazón, y el otro en lo público político del pensar juntas, con todo lo que esta dimensión conlleva de valores y de responsabilidades sociales y humanas. Margarita Pisano. Y bueno, con eso nos despedimos de esta emisión. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotras hemos disfrutado traer este importante y potente texto. Recuerden seguir las redes sociales de Violeta Radio, ACIMAC Radio en Spotify y en SoundCloud. Y por favor, compártanos qué piensan, qué sienten con todas estas reflexiones a través de nuestro Instagram, Amigas No Rivales. Nos escuchamos el siguiente martes. Adiós. Adiós. CIMAC Radio presentó ¿Quieres ser mi amiga? Mis amigas me sostienen. Con mis amigas, todo. Amigas, no rivales. Relatos culturales de la amistad entre mujeres. Todos los martes a las 5:30 p.m. por Violeta Radio 106.1 FM. La amistad entre mujeres es una práctica de libertad que confronta nuestras ideas y sostiene nuestra autoestima.